Okay, ladies, thanks for being on time. Okay, let's continue. Voy a terminar con una última fotografía que en lo particular vamos a aprender algo hoy en la mañana. O sea, vamos a aprender algo ahorita. I got two pictures. Look at this one. We got a very traditional classroom. All the students, yes, all the students are working all the assignments. The students are also very focused. Maybe it's a public school. It isn't looks like a private school. Um, some of them looks very focused, yes, but maybe there is only that looks a kind of stress. And look at the second picture. It's a completely different stage. They aren't making lines. They are sitting on the floor. And also they are interacting between each other. They look comfortable sitting on the floor. So teacher, what is the best option? Picture 1 or picture number 2? It depends. For example, for tests, you have to make lines because they have to be focused and paying attention what they doing. And the second represent not a normal class, represent one method. And this is the second picture represent the Montessori method. Ya vamos a ver cuál es el método de la señora María Montessori. So, which is your favorite and why? Or not mean your favorite. Which method do you prefer? Or may I use both? But which method will you use in your class? Or are you going to mix it? Teacher, maybe today I decide to make lines, but maybe tomorrow we are going to work in groups. And maybe the third day I'm going to work in another way. In my very personal opinion, just for tests, just for parciales, yes, you have to sit online. But when you see the picture number 1, making line, it doesn't represent this is the best option. Because I always said we are teaching humans, not robots. Number 2, many years ago, we were teaching like the picture number 1. Okay, guys, you have to make lines. Okay, guys, don't speak too much loudly. Okay, guys, you have not to do this one. Many rules. A veces incluso los maestros, las primeras clases, okay, those are the rules. Rule number 1, rule number 2, number 3. You have to, okay, yes, it is necessary to having rules, but just to learn how to be organized. But rule for everything maybe get tiring, especially when you got teenagers, especially when you are teaching kids. Mantenga sentados en línea a los niños de kindergarten toda la mañana. No, hombre. It is impossible. Los teenagers que están en la edad de que las hormonas las andan todas activadas, manténgalos toda la mañana en el mismo lugar. No. Antes de pasar con ustedes,
yo siempre he tenido mi propio salón de clases. Y en mi caso los alumnos son los que se mueven al salón. O sea, no soy yo la que anda en los salones, sino que ellos dicen, ok, vamos a clases con la teacher y ellos se mueven al salón. Entonces yo lo que hacía es que cuando estábamos en clases presenciales, ellos tenían la libertad de agarrar su pupitre y sentarse donde ellos quisieran. Nunca hacíamos fila o línea, como lo quiera llamar, solamente cuando eran cuestiones de evaluación, por ejemplo, que tenían algún examen. Pero de lo contrario, casi siempre ellos llegaban y ellos ya sabían que se podían sentar como ellos quisieran, a donde ellos quisieran, si querían a la par de sus cheros estaba bien. Yo no les decía no lo pueden hacer. Lo único que yo demandaba era la participación. Entonces, el premio para ellos era, ok, si participas en clases y trabajas, te puedes sentar donde tú quieras. Claro, ellos son adultos, ustedes, eso no les anima, pero a ellos sí, les encanta estar a la par del chero, les encanta estar a la par de la chera. Entonces, su mejor amigo, su mejor amiga. Entonces, tener una diversidad de la forma en cómo ustedes van a sentar a sus alumnos les va a ayudar a ustedes, no solo a ellos también, porque ustedes van a descansar teniendo un salón de clases que trabaje sin necesidad de que usted esté ahí encima de sus alumnos. Le doy esa técnica. Utilice siéntelos en línea si usted quiere, si usted cree que le funciona, pero si usted tiene la libre cátedra de decir, ok, miren, aparten los pupitres, nos vamos a sentar en el suelo. Les encanta, más cuando hablan de educación física, les encanta a ellos. Y cuando usted enseña un tema, X, discútalo con sus alumnos. Ustedes van a enseñar una materia que es genial porque van a tener el 100% de poder interactuar porque es una materia tan bonita. Enseñar inglés es una de las mejores cosas, es una de las mejores materias, al menos para mí lo es, yo lo creo. Entonces, ustedes van a tener la diversidad de poder enseñar por medio de cantos, por medio de dramas, viendo una película, formando grupos y, ok, esta es la pregunta, discutámosla. So, what represent picture one? What represent picture number two? ¿Qué les viene a la mente, señores? Teacher, ya tengo hambre, ok, coma, yo le doy permiso que coma, solamente que ya sabe, you have to participate. So, let's see, I'm gonna start with Eli Rivera. Could you please turn on your audio? Y después pasamos con la señora María Montessori. Eli, picture one, picture number two, or what? Se prepara Irene Canales. Picture number 2. Can you explain that I explain to you? Please. Okay, I'm sorry. I choose picture number 2. Hey, what a romantic music, my goodness. I'm sorry. No, I'm kidding, but I like it. I love the 80s music. Okay. I forgot what I said. My goodness. Uh, Second picture, because you have the ability to feel really comfortable to your students. You can use different type of techniques that all your students feel really good and cool, and try to do a funny class. For Okay, the reason thank I you. choose that. Excellent. Thank you so much. Lady in Red is dancing with me. Check to check. Hey, me encanta esa canción. I love the 80s music. Thank you. Okay, Irene, please. Picture one, picture number two. What represent to you, my teacher, Irene? Be ready, Jackie. Picture number 2, because the student looks look comfortable and free, because they are talking they with their teacher, and they look so relaxed, and that is the most important point. Yes. ¿Sabían ustedes que yo una vez le dije a los hipotes, miren, vámonos a la cancha? Estaba sola la cancha. Entonces a la parte de la cancha habían unas mesitas. Y yo les dije, obviamente usted pide permiso, ¿verdad?
cuando usted ya paga derecho de piso, usted incluso a veces ya ni pide permisos, ¿no? Que ya su director sabe que usted es así y ya lo deja hacer, media vez usted cumpla con los estándares. Entonces yo a veces una vez al mes, yo me lo llevaba a la cancha y nos sentábamos en las mesitas porque había unos árboles ahí bien chivo y todo. Y yo les decía, ok, llévense su libro. Entonces era tan genial, era bien fresco, o sea, se salía del salón. Entonces eso lo hacía yo una vez al mes. Hey, vámonos, ya ellos ya sabían, hey, vamos, ¿quieren ir a trabajar a las mesitas? Sí, David. No, hombre, era genial, ellos trabajaban súper genial. Ya después que trabajaban, se quedaban chambreando. Yo ahí mismo revisaba, qué genial eso. Uy, súper genial. Esa es otra técnica que pueden ustedes usar dependiendo de la institución donde ustedes trabajen, ¿verdad? Okay, thank you so much. Next, please. Who's next? Me. Okay, se prepara Alessandra. Jackie, please. Picture one, picture two, or what? I choose picture two because I I think that students are comfortable there and they are interact each other. So I like that because the teacher it is there and she's looking her students and he also interact with them. Excellent. Thank you, Jackie. Next. Ale, and then Mauricio. Okay. Uh, Picture two. I think that is something different and creative. I mean, our children, right, will be at kindergarten, Mm-hmm. but the point is that the difference between the rest of the subject and your subject, my subject, that they feel comfortable and that they feel interested in the learning, more like that. Eh, because yes, the environment is important, but this we have to be better because this is going to help you for the learning because what we are looking for is that the student feels comfortable and interested Mm-hmm. for the learning. So Mm-hmm. that's amazing because you have to take care of that because the point is no playground in the classroom, right? Mm-hmm. Even when the English teachers, we are different. We ask the students to stand up, and it's different, very, very different. Mm-hmm. But always have to make sure that it's always the class. And the program, the most Yes. important is the learning. Yes. Hey, the most important is learning, the learning process. It doesn't matter the method? Yes. Claro que importa. But the effective at the end will be the learning process. Hey, what kind of learning process are you going to use in your classroom? Porque, o sea, vamos a tener diferentes tipos de grados. Hay grados que son más tranquilos y hay grados que son tremendos, chicos. Sí. Hay grados cuando usted dice, ay, no, me toca con primer año C y esos bichos son tremendos. So, tenemos que ser preparados para todo, pero the effect. What can be the effect at the end? The learning process. Muchos maestros cometemos el error que, ok, damos el contenido, ahí va, que vean si entendieron y si no, pues es problema. No. O sea, ¿cómo vamos? O sea, el sistema, si usted no puede cambiar el sistema en manera general, pero sí lo puede hacer en su salón, sí lo puede hacer en su materia. Claro que se puede hacer. Ok, let's see, who's next? Ay, Anita tuvo problemas de ir Inter otra vez. Ey, ¿dónde vive Anita? ¿Alguien sabe dónde vive Anita? Quizás tiene problemas de Inter ahí donde ella vive. En Santa Santa Tecla. Tecla. Santa Tecla, Santa ajá, Tecla. pero, ajá, veo que siempre tiene problemas con el internet. Ok, señores, me encantan sus opiniones, excelente. Vamos con una señora que yo respeto mucho. Una señora que para mí es un máster, porque ella fue, mejor dicho, un maestro integral, un maestro estricto y al mismo tiempo fue un maestro no amoroso, pero un maestro que se preocupaba por sus alumnos. Vamos con la señora María Montessori.
Esta señora creó 5 métodos para la enseñanza. El primero es respect for the child. El segundo método, the absorbent mind. El siguiente, el sensitive periods. El número 4, the prepared environment. Y el número 5, que me gusta, el auro education. O lo que nosotros llamamos, ¿cómo es que se le llama cuando el alumno aprende por sí mismo? Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo? Self-learning. Self-learning, exacto. Ella le puso auro education. La señora María Montessori. ¿Quién fue la señora María Montessori? Se los leo yo, no se preocupen. Doctora María Montessori, 1870 to 1952, was an Italian physician and anthropologist who devoted her life to understanding how children develop socially, intellectually, physically, and spiritually by carefully observing. Observamos a los alumnos. Observing children all over the world. She discovered universal patterns of development which are found in all children regardless of their culture or the area in which they live. Doctora Montessori was one of the first women to be granted a diploma as physician in Italy, following her interest in human development. She assists at a clinic for children with mental illness. She later directed the orthopedic schooling room for children with physical, permítanme, voy a apagar ahí, ok. With physical, quería apagar un micrófono, ok. With children with mental illness, she later directed the orthopedic schooling room for children with physical, mental, and emotional challenge. During this time, Doctora Montessori lectured throughout Europe concerning the needs of children. Las necesidades de sus alumnos. Estoy hablando de las necesidades de una forma, las necesidades al momento de aprender. No estoy hablando de sus necesidades que el niño no comió, que el niño... No. Estoy hablando de las necesidades del aprendizaje. Concerning the needs of children and their value to the future of our societies. She stressed the need to change our attitudes about children and their treatment. Obviously, Maria Montessori had a vocation. The most relevant words devote. Ser devoto en una profesión, cipotes, yo los voy a aburrir a ustedes, pero ser devotos en algo que usted ama es algo tan genial. Levantarse por las mañanas y decir, hey, tengo clases con Irene, con Alessandra, con Mauri, con Anita, con Jackie, con ella. Es genial levantarse. En vez de decir, ay, no, otra vez a clases y que, ay, y cosas. No, hay una gran diferencia. Ser devoto, en este caso, es cuando usted tiene la vocación. Ahora bien, ojo, usted puede, yo le aconsejo, usted termina de estudiar esta carrera, yo le aconsejo, saque un diplomado en teaching. Yo ya les dije, yo voy a enseñar aquí más, saque un diplomado en teaching. Chair, Yes, I have a question. please. It's not about a class, it's about the homework of tomorrow. Okay. I was thinking of it and I have a question, and it is we have a specific grade to No, for it the doesn't presentation. matter. No, it doesn't It matter. If doesn't you matter. want, yeah, kindergarten, elementary school, high school, no, it doesn't matter. Yes, Okay, thank you. you're welcome. So it's not important. No, We no, ask it's you, not. we Yes, ask no. you that because
obviously we can teach in something the same for garden, kindergarten or for high school, right? For this Ajá. reason, we ask you that is not important. It's just a class, a dynamic class. No, it's not. Okay, you have to follow only one rule. The topic is Adjective. adjectives. Okay, so you are going to teach kindergarten, or if you choose elementary, or if you choose basic, it doesn't matter. Yes, don't worry, it doesn't matter. Okay. Teacher, I have a Yes, question please. about the homework. If if I am going to teach for kindergarten or first grade, um, Ajá. I have to speak both Spanish and English, right? Or no? Okay, that's a good question. It depends of your principal. O sea, depende de lo que el director te haya dicho. Por ejemplo, if you are going to work in a bilingual school, 100% English. But if you are not working in a bilingual school, it's your option. Maybe 80% of English and the 20 or the rest in Spanish. It depends of your principal. But okay, but in this case for the homework, Libre cátedra. okay, thank you. Yes. Si es que la única regla que les he puesto es que me respeten el tema. De ahí, whatever you want to do, it's your option, my teachers. Another question? More? Okay. So, talking about Maria Montessori, yes, I respect her because she was the first woman that were trying to teach, not solving mental illness problems. She was visiting different continents to teaching no students, so also teaching teachers too. I got a very interesting video, but before to continue, what is Montessori method? Montessori is a method of education that is based on self-direct activity, hands-on learning, and collaborate play. In Montessori Classroom, children make creative. Como yo les digo a ustedes, solo sigan la regla de que el tema son los adjetivos, pero ustedes tienen una creatividad libre, una cátedra libre, o sea, sean creativos. Yo no les puedo decir a ustedes cómo enseñan en un salón de clase porque I'm not a perfect. I'm trying to be good, but I'm not a perfect. Por eso siempre que ustedes me vayan a dar una clase, no, solamente sigan esta regla y de ahí parten y pum. In Montessori classroom, children make creative choices in their learning, while the classroom and the highly trained teacher offer age-appropriate activities to guide the process. Como me decía alguien por ahí, teacher, pero es que obviamente kindergarten no voy a enseñar lo mismo que high school. Obviamente no. Ok. Montessori School Education. Vamos a ver en qué se basaba la metodología de esta señora María Montessori. Montessori education is based on the principles developed by Maria Montessori, who opened her first school for children of low-income workers in an apartment building in Rome in 1907. The school was called Casa dei Bambini, Home for Children. This first casa was furnished with a teacher's table, a stove, a blackboard, some chairs, group tables for the children, and a cabinet filled with materials that Montessori developed in her earlier career when she researched how to teach kids who experience some form of mental disability. Maria Montessori created the materials after she realized that students seemed to understand complex concepts better when they engaged all their senses. Yo tenía una compañera que, al igual que María Montessori, ella era de matemáticas. Ella creaba sus propios materiales para enseñar, por ejemplo, las unidades decenas y centenas. Yo me acuerdo que ella creó unas cosas que eran como unas tiritas de colores. Entonces, unas eran formas rectangulares, otras eran cuadradas y otras eran en triángulo. Entonces, cada figura representaba
si era decena, centena, unidad, etc. Entonces, usted puede hacer lo mismo. Se puede crear incluso sus propios materiales para enseñar un tema o de una forma bien sencilla. Por ejemplo, a mí me gustó cuando Alessandra activó la cámara, creo que fue el día de ayer, y ella agarró dos objetos. Súper fácil, entendí la idea. Ok, aquí tengo este objeto, aquí tengo este otro, este es grande, este es pequeño, pero este es más grande que este y este es más pequeño que este. Fácil, no hay necesidad que usted se mate hasta las 3 de la mañana haciendo carteles, no sé qué. O sea, busque sus propios materiales. Usted puede agarrar, ok, hoy vamos a hablar de los colores. Tengo este color, agarre objetos. Hoy vamos a, en el caso, hoy vamos a hablar del tema del uso del going to, un tema que se ve en quinto grado. Pero ¿en qué forma lo vamos a enseñar? Primero, veamos las actividades. ¿Qué tipo de actividades nosotros hacemos? Ok. ¿Cómo vamos a enseñar la diferencia entre will y going to? Entonces, crear sus propios materiales le da también a usted un sello propio. No solamente déjeselo todo al libro. Usted puede crear sus propios materiales, su propia metodología para enseñar un tema. Estamos hablando de maestros de inglés. Tenemos esa capacidad y esa libre cátedra. Activities at this first school included personal care, such as dressing and undressing, care of the environment, like sweeping, dusting, and gardening. Otherwise, they were free to move around and play with the materials. Montessori did not teach herself, but instead oversaw the classroom work of her teachers. Montessori observed that children showed episodes of deep concentration and multiple repetitions of the same activity. Given free choice, kids showed more interest in practical activities and the materials than normal toys, sweets, or other rewards. Over time, spontaneous self-discipline emerged. Montessori concluded that working independently, children seemed to reach new levels of autonomy and became self-motivated learners. She began to see the role of the teacher as a facilitator of young human beings who are free to move and act within the limits of a prepared environment. The goal? To grow children to become independent and responsible adults who share a love for learning. Soon after, Montessori herself and her ideas started traveling the world to inspire progressive thinkers and educators from all over. The inventors, Alexander Graham Bell and Thomas Edison, became early advocates. Later alumni include Jimmy Wales from Wikipedia, author Gabriel Garcia Marquez, as well as the two Google founders Larry Page and Sergey Brin. Today, the term Montessori stands more for a method than a school itself. The fact that it can be used freely by anyone led to a great variation of schools. Educators all over the world borrow Montessori's name, insights, and materials to organize kindergartens, elementary schools, special needs programs, or even full 12-year curriculums. Some parents use it for homeschooling. The following characteristics are shared among most programs. Students are free to choose what to learn. Open classrooms that allow free movement. Use of specialized Montessori materials. Mixed age classes from 0 to 3, 3 to 6, or 6 to 12, so children can learn from each other. Uninterrupted blocks of study time, usually 3 hours. No grading or homework, and a trained teacher. Maria Montessori once famously said, "Never help a child with a task at which he feels he can succeed." What are your thoughts on Montessori? Please share your opinions in the comments below. Okay. Oh. Look at this part. Never help a child with a task at which he feels he can succeed. Hey, no siempre los alumnos, usted nunca asuma que los alumnos saben todo. Monitoring all the time. Ok, Montessori tenía 3 formas de enseñar de acuerdo a los niveles. Lo que ustedes me estaban preguntando ahorita. No podemos enseñar de una igual manera en kindergarten comparado con un high school. Muy diferente.
Observen lo que María Montessori decía de los infants, o sea, de los niños chiquitos, infant o toddler. Le voy a pedir a Irene que me ayude a leer la información. Thank you, Irene. Okay. For children aged 0 to 3 years, provide a safe, engaging, and nurturing environment for the child. Promote trust in themselves and their world. Develop confidence in their emerging abilities. Develop gross motor coordination, fine motor skills, and language skills. Offer opportunities to gain independence in daily tasks. Miren, los niños chiquitos, all the time they want to go to the restroom. Teacher, may I go to the restroom? Teacher, may I go to the restroom? Y se van al baño. Cuando los kinder tienen los restrooms cerca, se van al baño y ellos van despacito. Si se encuentra con un amiguito, se ponen a jugar. Yo tuve la oportunidad de enseñar kindergarten 2 veces, pero fue como, por ejemplo, cuando era finalización de año, siempre dábamos lo que era curso de verano. Entonces a mí me tocaba dar desde kindergarten hasta bachillerato. Hubo un año que sí me tocó dar desde kindergarten hasta bachillerato. Miren, era tan, o sea, para mí, era tan complicado enseñarles a los niños chiquitos en el aspecto de que usted va a aprender a descubrir para qué nivel es bueno. Le aconsejo que usted trate la manera de trabajar con todos los niveles, pero va a llegar un momento que usted va a decir, yo prefiero niños, yo prefiero teenagers, yo prefiero adults incluso. Yo amo trabajar con teenagers y con adultos. Entonces, en el caso de kindergarten, usted tenga la idea que no va a ser solo maestro y maestra, tenga la idea que usted va a ser mamá también. Incluso le va a tocar cambiar pañales, se los aseguro. Entonces, en este caso, para los niños chiquitos, obviamente es otro tipo de metodología. Tiene que ir más despacio con ellos. Y ellos todo lo quieren ver como en este caso, como juego. Promote trust. Hey, los niños chiquitos, si usted le dice al niño chiquito, hey, vos no podés, el niño se lo va a creer. Pero si usted le dice a un niño, hey, vos, qué bonito pintaste. Y les encanta que usted les diga, hey, qué bonito. O sea, les fascina a ellos. Motor coordination. 5 motor skills. Usted tiene que enseñar al niño chiquito hasta cómo agarrar un lápiz. ¿Cómo le va a enseñar ese vocabulario? Si usted le dice, vaya, que aquí están los animalitos, escriban todos los animales, ahí están 40 animales, ellos no van a aprender de esa forma. Flashcards. Una de las cosas que podemos utilizar con los niños chiquitos son las flashcards. Ellos aprenden, les encanta aprender por medio de imágenes. Vamos en este caso, podemos ahí desglosar. Pero quiero que por favor preste atención en el caso de María Montessori. Ella clasificó infant, toddlers, los niños chiquitos. Vamos a ver con el siguiente. Alessandra, could you please help me to read the information? Sure. For children ages 3 to 6 years, causes the growth of functional independence, task, persistence, and self-regulation. Promotes social development through respectful, clear communication and safe, natural consequences. Contain a large variety of materials for the refinement of sensory perception and the development of literacy and mathematical understanding. Offer opportunities for imaginary exploration leading to confident, creative self-expression. Ok. Cuando tenemos la edad, por ejemplo, de 3 a los 6 años, ok, todavía estamos hablando de infantes. Todavía estamos hablando de un kindergarten y de un primer grado. Pero cuando ya entramos a un nivel de primer grado pasa algo, fíjense. Los niños cuando están en kinder, ellos juegan, etc. ¡Pum! Cuando pasan a primer grado, ellos se sienten grandes. Les gusta explorar.
Ellos ya les dejan ir al recreo solitos. Ellos ya se sienten, wow, ya estoy en primer grado. Ellos ya se sienten grandes. Ya pasaron en ese caso la etapa del kindergarten donde la maestra tiene que andar encima porque otra cosa que se ve, de repente un niño le pega al otro de la nada. Entonces, ya cuando pasan a primer grado, como que ellos maduran, como que la percepción de ellos cambia. Y otra cosa que van ustedes a aprender, ese cambio transitorio de kinder a primer grado, de sexto a séptimo. Por ejemplo, en el caso de sexto a séptimo, un cambio que pasa mucho con las niñas, no pasa tanto con los niños, pasa mucho con las niñas. Las niñas en sexto todavía juegan escondidas las Barbies, pero cuando ya pasan a séptimo grado, ya quieren ellas como que verse más grandes y ya comienzan a ver a los bichos de noveno. Ya las niñas comienzan como a ser un poquito más maliciosas. Ese cambio de sexto a séptimo es tremendo. Si usted un día le dice en qué grado querés, sexto o séptimo, agarre sexto. Porque en séptimo usted no solamente va a enseñar, en séptimo usted tiene que aprender a tener un montón de control con muchas cosas. Lo mismo pasa de noveno a primer año. En noveno no nos aguantamos por estar en bachillerato porque ya nos sentimos grandes. En noveno todos se portan bien porque están emocionados que ya van a pasar a bachillerato. En primer año es un desastre. La cipota que era tranquila cambia, el cipote que era tranquilo cambia, viceversa. Es un cambio increíble que hay de un ciclo para otro. Por eso es que a veces dicen, es que es un cambio de ciclo, exacto, porque es un cambio en total, no solo en las actitudes de la enseñanza, perdón, no solo en las actitudes como estudiantes, sino que cambia todo, cambia todo. Entonces, si usted le dice, ¿qué querés? ¿Noveno, primer año? Agarre noveno. ¿Qué querés? Primer año, segundo año, agarre el grado que ya está por graduarse, porque cuando están por graduarse, todo lo quieren hacer bien, todos se preocupan, comienzan a pensar ya en la universidad. Entonces, ese tipo de cambios. Entonces, aprenda eso también. Aprenda ese tipo de cambios de un grado a otro, de un grado a otro. Ok, let's continue. Elementary. Would you please, Mauricio, help me to read the information? Yes, for children ages 6 to 12 years, lower elementary ages 6 to 9, upper elementary age 9 to 12. Offer opportunities for collaborative intellectual exploration in which the child's interests are supported and guided. Support the development of self-confidence, imagination, intellectual independence, and self-efficacy. Foster an understanding of the child's role in their community, in their cultures, and in the natural world. Okay, excellent. Thank you so much. Elementary. Offer opportunities for collaborate. Intellectual exploration. Hey, ya estos niños grandes les gusta participar en todo. Cuando hay un open house, cuando hay un spelling bee, cuando tenemos algún tipo de actividad, hey, they always want to collaborate. They always want to be involved. Ellos ya se sienten incluso más seguros de ellos mismos. Self-confidence. They know what they want. They know what they have to do in class. Understanding. Esto todo el tiempo. You have to understand. You have to listen your students all the time. What is the child's role in the community? Community classroom. What is the child's role? So, María Montessori lo clasificó. En este caso podríamos decir 1, 2, 3 y el último, adolescence. La adolescencia, qué difícil es la adolescencia para algunos, para otros no tanto. Yo me acuerdo que mi adolescencia fue normal. Pero que adolece, sí, todo les duele. Ellos se enamoran un día de uno, un día de otro. Si usted les deja una actividad, ellos dicen que, no, qué grandes actividades. Si usted no les deja nada, hoy, ¿por qué no nos dejó nada?
toda la vida se quejan por todo. Okay, I'm going to finish with this one. Would you please, Ellie, can you help me to read, please? Thank you. Okay. Uh, for adolescents ages 12 to 15 years, ideally a working farm in which adolescents engage in all aspects of farm administration and economic interdependence, but also include non-farm environments in urban settings. Assist the young adult in the understanding of oneself in what is wither, teacher. Wither? Wither, oops. Uy, perdón, hija. Ay, me asusté. Wither, cuando algo es profundo, cuando tú verdaderamente indagas. Hola, hola. Hola, hola. Hello, hello. ¿Me escuchan, chicos? Uh-oh.